Buenas noches, queridos hermanos, amigos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos vosotros. Les saluda a su hermano amado en Cristo y amigo, siervo del Señor, Emilio Ruiz Cervantes. Bueno, quiero agradecerle a Dios en primer lugar por todas las bendiciones que día a día Él imparte en mi vida, en mi familia, en mis hijas, mi esposa. Y la verdad estoy muy contento por todas las cosas que Él viene haciendo. Sobre todo día a día me sigue dando sabiduría, conocimiento, y también así yo pueda ministrar, compartir a aquellos que necesitan una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Cuanto más, creo yo, y también lo dice Dios en su palabra, que es tiempo de buscar a Dios, mientras que Él pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Dice la Biblia, deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová, porque Él es grande y amplio en perdonar. Recuerde de que todavía la gracia de Dios aún sigue latente, la gracia, el favor inmerecido de Dios se sigue manifestando en estos tiempos. Así que, hermanos, amigos, aquellos que van a ver este programa, bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero en esta noche transmitirle un mensaje de parte de Dios. Para aquellos que no me conocen, soy el siervo del Señor, Pastor Emilio Ruiz Cervantes, de la ciudad de Lima. Gracias también a los hermanos, ministros, pastores de este grupo maravilloso Perú Ora de la ciudad de Chimbote. Quiero saludarlos a todos ustedes. Quiero saludar al pastor siervo de Dios, Raúl William Infantes. Gracias por darme también acceso y ser parte de este grupo, del cual la verdad estoy muy contento porque hay una carga en todos nosotros de estar orando día a día por las necesidades, por todas las cosas que necesitan muchas personas. Recuerde que todavía estamos en tiempo de pandemia y esta pandemia, la verdad, ha afectado el corazón de muchas personas. Digo así, el corazón de muchas personas porque muchos han perdido a un familiar cercano, llámese papá, mamá, abuelo, tío, hermano, y eso ha dejado una marca en sus corazones, que solamente Dios puede consolar, Dios puede aliviar, restaurar esos corazones. Y para eso la responsabilidad nuestra es de orar y también dar una palabra de aliento. Yo creo de que este grupo se ha creado con ese fin, de dar una palabra de consuelo, una palabra de aliento, dar una palabra que nos edifique, que nos fortalezca, que nos consuele, nos ayude y también desarrollar el conocimiento de Dios. Es muy importante eso, para que uno aprenda a conducirse tanto como ministro, tanto como miembro de una congregación activa o de algún concilio o denominación. La palabra de Dios es muy importante. Así que yo quiero animarles a todos ustedes, pastores, ministros, a que sigamos adelante, a que usemos, gloria a Jesús, este grupo con ese fin de animar a los hermanos, de alentarlos y, ¿por qué no?, también una palabra de reprensión. Así que, hermanos, en esta noche quiero saludar a todos mis hermanos, ministros, pastores que ya están empezando a sintonizar este programa. Bendito sea el nombre del Señor. En este grupo maravilloso, recuerde, Perú Ora. Y no solamente está meditando que más allá de que es un grupo relacionado a nuestra nación Perú, Dios nos ha llevado a que oremos por todas las naciones, y la verdad es un privilegio, es una bendición y, por cierto, es un deber que todos nosotros tenemos que considerar. Y aún más, le tengo noticias. Dice que esto es bueno y agradable a Dios. Si alguien quiere agradar a Dios, si alguien quiere de que Dios se sienta alegre, contento, porque ese es sinónimo de agradar, es orar por todos los hombres, por todos.
por los reyes, en este caso por los presidentes, por los que están en eminencia, para que de esta manera vivamos reposadamente en paz, en piedad y también en honestidad. Cuando habla de honestidad lo relaciona para que no haya corrupción, injusticia. La palabra de Dios dice que la justicia engrandece la nación, mas el pecado, la corrupción, trae afrenta. Yo quiero animarlos, pastores, a que siempre no bajemos la guardia y oremos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, rápidamente vamos a abrir las Sagradas Escrituras, mientras que muchos hermanos se están conectando. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, el capítulo 8, el versículo 40. Lucas capítulo 8, el versículo 40. Y voy a dar lectura a la palabra de Dios y voy a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias en esta noche, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Padre, porque una vez más me das la oportunidad de poder ministrar, compartir tu palabra. Pero antes te pido que me perdones. Limpia mi corazón, limpia todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Señor, renuévame para así ser un instrumento tuyo, un vaso limpio, Señor amado, y que tu Espíritu Santo tome control de mi vida. Tu Espíritu Santo tome control, Padre, aún de mis labios. Úsame para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Pon en mí espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento, y que tu palabra haga un impacto en los corazones, aquellos que van a oír, aquellos, Padre bendito, que aún no te conocen. Señor, trata con su vida, trata con ellos, Padre, y rompe cadenas, rompe toda atadura, todo yugo de impiedad, toda atadura de pecado, toda maldición. Señor, que tu palabra empiece a obrar, Padre, en los corazones, Señor, y glorifícate en esta noche. Manifiesta tu poder, Dios mío, imparte sanidad, quitando toda dolencia, quitando toda enfermedad. Aleluya, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. En esta noche, queridos hermanos, quiero compartirles un mensaje titulado Esperando a nuestro Señor Jesucristo con gozo. La actitud de todo cristiano. ¿Cómo tenemos que recibir al Señor? Con gozo. En la Biblia, nosotros, aquellos que han tenido la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio. Un ministerio glorioso, un ministerio poderoso, un ministerio respaldado por Dios. Recuerda, hermano, de que todo ministerio, si verdaderamente aquellos que tienen ese deseo de trabajar en la obra de Dios, de hacer algo para Dios, cuán importante es tener el respaldo de Dios. Y por cierto, ser llamado por Dios. Yo creo que la mejor carta de presentación de todo ministro, de todo hombre de Dios, es que tenga esa convicción, esa seguridad que Dios lo ha llamado. Y Jesucristo lo sabía perfectamente. Él sabía y lo tenía muy claro para qué Dios lo había enviado. Y eso, hermano, nosotros podemos verlo a la luz de la palabra del Señor. La convicción que debe tener todo ministro, todo hijo de Dios, para qué Dios lo ha llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, en el libro de Lucas, el capítulo 1, versículo
38. Lucas capítulo 1, versículo 38. Perdón. Dice así. Pero vamos a verlo del versículo 35 para leer y entender este texto. Vamos a ver algunos versículos anteriores. Levantándose muy de mañana, versículo 35, 1:35 de Marcos. Levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todo te buscan. Él le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Se da cuenta? Jesucristo sabía para qué Dios lo había enviado. Él tenía esa seguridad, él tenía esa certeza para qué Dios lo había enviado. Hermano, y para tener ese respaldo de parte de Dios, cuán importante es estar siempre en esa perseverancia en comunión con Dios, en esa búsqueda continua con Dios, en esa búsqueda íntima con Dios. Porque la única forma, hermano, yo no encuentro en la Biblia otro método, no encuentro en la Biblia otra alternativa. ¿Cómo uno puede alcanzar la fortaleza y la llenura del Espíritu Santo? No es a través de metodologías humanas, es a través de la oración. Y acá vemos un claro ejemplo, como nuestro Señor Jesucristo dice que aún siendo muy oscuro, se levantaba de mañana, hermano, para orar. Él sabía por qué oraba. Él tenía que fortalecerse. Por eso que Pablo en una de sus cartas a la iglesia de los Efesios le dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que estéis firmes en el día malo. Porque nuestra lucha no es contra gobernadores, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra gobernadores, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cómo uno puede contrarrestar estas luchas? Jesucristo sabía, hermano, de que él tenía una guerra espiritual día a día. Él sabía a todo lo que se tenía que confrontar día a día. Es por eso que él se preparaba. Es por eso, hermano, bendito sea el nombre del Señor, que él tuvo un respaldo de parte de Dios. Hace un momento le decía cuán importante es que uno tenga esa seguridad, que Dios lo ha llamado, que es Dios, hermano, quien lo ha puesto en un determinado lugar. Es que Dios lo ha levantado. Y aún más, cuando hay esa seguridad, entonces usted, querido hermano, ministro de Dios, va a tener ese respaldo de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y vayamos a recordar cómo nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio de una manera, hermano, tremenda, de una manera tremenda. Tanto fue su fama, gloria a Jesús, que llegó incluso a oído del mismo emperador romano. Dice que se extendió su fama por todas las regiones. Pero ¿qué tal respaldo? En Jesucristo había, ¿qué cosa? Palabra de parte de Dios. Y también había un respaldo en prodigios, señales, sanidades, milagros. Eso dice la Sagrada Escritura. Veamos lo que dice Mateo capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Dos cosas hacía Jesús: enseñaba y predicaba el evangelio. Sabemos que el evangelio son buenas noticias. Sabemos que el evangelio son buenas de gozo, de salud. Sabemos que el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el evangelio.
Y ese es un privilegio, hermano, que Dios nos ha dado a usted y a mí, hermano en Cristo, pastor, ministro. Predicar el Evangelio es un privilegio, es una bendición, que ni aun los ángeles tienen esa bendición, hermano, tienen ese privilegio, pero nosotros sí. Y de eso uno tiene que estar siempre agradecido con Dios. Del momento que usted, hermano, enseña y predica el Evangelio, es un privilegio, es una bendición. Por eso que las cosas de Dios hay que hacerlo con gozo, hay que hacerlo con alegría, de buena voluntad. No hay que hacer la cosa por contienda o por vanagloria. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, todas las cosas tienen que ser hechas con amor. Y dice la Biblia, dice que claramente acá, y predicando el evangelio del reino, y sigue diciendo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, hermano, cuando uno está siendo usado por Dios, cuando uno tiene un respaldo de parte de Dios, no hay necesidad que usted se marketee. No hay necesidad, hermano, de que usted se haga propaganda o usted se haga publicidad por sí mismo. No, hermanos. Porque hoy en día hay muchos que se hacen publicidad para ser reconocidos por los hombres. Pero yo creo, hermano, de que más importante es ser aprobado por Dios antes que por los hombres. Que Dios nos reconozca y que Dios nos exalte. Que sea Dios mismo, hermano, quien nos ayude. Que sea Dios mismo quien empiece, hermano, a hacer de que uno sea reconocido. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice acá, hermano, claramente, y se difundió su fama por toda Siria. Note esto. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Se da cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo de a poco se fue siendo conocido? Y su fama empezó, hermano, a extenderse por todos los lugares. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí, hermano, como Él empezó a hacer conocido su liderazgo. Porque una de las cosas que debe entender todo siervo del Señor es muy aparte de que tenga un cargo, gloria a Jesús, que muchos lo tienen y qué bueno, pero otra cosa es que tú tengas un liderazgo. ¿Y quién es un líder? Un líder tiene ciertas características. Un líder es aquel que tiene esa capacidad, ese don, hermano, de persuadir a mucha gente para bien, para llevarlo a una verdad. Un líder es aquel que te sabe escuchar. Un líder es aquel que te sabe y te comprende muchas veces tu flaqueza, tus debilidades. Un líder es aquel, hermano, que muchas veces antes de responder calla. Un líder es aquel que te ayuda cuando tú estás pasando momentos difíciles, de flaquezas, en debilidades. Un líder es aquel que te sabe decir no cuando es no y sí cuando es sí. Es aquel, hermano, que muchas veces te dice, hermano, voy a orar por ti. Un líder es aquel que te da una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de exhortación. Un líder es aquel, hermano, que cuando tú le cuentas algo, él lo conserva. Porque la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Un líder es aquel que ora por ti, que si es posible cuando tú estás pasando por momentos difíciles, por flaquezas, ¿sabe qué? Hasta ayuna por ti. Es aquel que busca tu bienestar espiritual. Es aquel que busca tu bienestar incluso hasta material. Un líder es aquel que no
va a tener celo cuando otro se levante. Un líder es aquel cuando te entiende, comprende tu flaqueza, tus debilidades. Muchas veces, hermano, sabe perfectamente que tú no estás todavía en la capacidad, pero sin embargo, Él te prepara, Él te ayuda, porque tú quieres ser un siervo de Dios. Para eso están los líderes. Y Jesucristo tenía eso. Hermano, Jesucristo era como un imán. Y donde Él iba, alabado sea el nombre del Señor, la gente siempre estaba a la expectativa. Jesucristo, hermano, tenía un liderazgo que cuando Él ministraba la palabra, la gente dice que se quedaba atónita, escuchando el mensaje. Y la gente mismo sacaba y marcaba la diferencia. Y ellos dicen que se admiraban de su doctrina, porque les hablaba como teniendo autoridad, y no como los fariseos, no como los escribas, no como los saduceos, que eran tremendo hipócritas. Los líderes, hermano, transmiten veracidad. Los líderes transmiten sinceridad. Los líderes transmiten honestidad. Y todas esas cualidades, hermano, todos esos valores, lo tenía nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que donde Él iba, hermano, Él siempre era de bendición. En muchos casos, Jesucristo cuando visitaba los hogares, en el caso, por ejemplo, de Pedro, cuando Pedro le invitó a su casa, fue de bendición, sanando a su suegra que estaba postrada en cama, hermano, con una fiebre muy alta. La Biblia dice que Jesucristo, al verla, se compadeció de ella. Ese es un líder, hermano. Y dice, hermano, lo primero que hizo Jesús, le dio una palabra de aliento. Al decirle, levántate. Le puso las manos, la tocó, hermano. Le puso las manos y le dijo, levántate. ¿Se da cuenta? Luego podemos ver a un Jesús manifestando nuevamente su liderazgo cuando aquel varón llamado Jairo vino y se postró, hermano, delante de él, suplicándole, rogándole, diciéndole, Señor, mi hija está muy grave, está a punto de morirse. Ven a mi casa para que ponga la mano sobre ella y mi hija se va a levantar. Hermano, Jesucristo no le puso peros, no le puso condiciones a Jairo de ninguna manera, hermano, sino que inmediatamente fue a la casa de Jairo. Ese es un líder. Y todo eso, hermano, hizo de que por ahí alguien pudiera ver esa actitud de Jesús. Y eso, hermano, cuando un líder tiene eso, la gente te va a hacer fama o famoso. Yo me imagino que alguien por ahí vio esa actitud de Jesús y empezó a decir, no, la verdad que Jesús es muy noble, Jesús no hace excepción de personas, qué bueno es Jesús. Mire, Jairo ha venido, le ha dicho que vaya a su casa y Jesucristo no lo ha condicionado y ha ido. La verdad, no hay duda. Yo me imagino que hasta le aplaudían a Jesús. La verdad, Jesús no es como Nicodemo. Jesús no es como los fariseos. Jesús no es como los herodianos. Y eso hizo, hermano, de que Jesucristo, la gente, hermano, empezaron a seguirlo. Sin necesidad, hermano, sin necesidad de que Jesucristo hablase mal. Incluso Él no habló mal de los fariseos, porque es el Espíritu Santo quien da testimonio. Es el Espíritu de Dios. Jesús no vino a robar. En ese tiempo, Él no vino a robar a los seguidores de la secta de los fariseos. No, hermano. Él jamás les dijo, ¿sabe qué? Todos esos están mal. Síganme a mí. De ninguna manera. Jesucristo, con su testimonio, con su mensaje y con su respaldo de parte de Dios y con la unción que en Él había, el Espíritu Santo mismo daba testimonio a aquellos hombres y mujeres e incluso hasta niños. Se cree, hermanos, que el número de los que empezaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo eran de 10,000. Imagínense la cantidad de gente que empezaron a seguir a nuestro Señor
Jesucristo. Y donde Él iba, hermanos, donde Él llegaba a un lugar, e incluso la gente no quería que Él se vaya. Quédate con nosotros, Jesús. No te vayas. Quédate con nosotros. ¿Se da cuenta? Así es, hermano. Todo hombre de Dios, cuando hace las cosas bien, no obstante, podrá tener flaquezas, podrá tener debilidades, podrá tener defectos como yo los tengo, hermano. Pero cuando uno sabe humillarse ante la presencia de Dios, Dios, hermano, nos va a ayudar. Dios nos va a levantar. Dios nos va a respaldar. Porque Dios conoce los corazones. Dios sabe y se acuerda de nuestra condición. Sabe que somos hechos del polvo. Vamos a notar algo muy claro. ¿Qué pasó con Judas, hermano? ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro maldijo el nombre de Jesús. Lo negó 3 veces. Judas lo vendió a nuestro Señor Jesucristo. Mire, si nosotros vamos a ser juez en este momento, si lo ponemos en la balanza de la justicia, ¿quién pecó más? ¿Pedro o Judas? De acuerdo a mi criterio personal, y hago una aclaración, si yo fuera juez en estos tiempos, un ejemplo nada más, para mí que quien hizo más daño fue Pedro. Pedro lo negó 3 veces, hermano, y maldijo el nombre del Señor, maldijo ese nombre. Eso dice la Biblia. Cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? No. ¿Tú eres uno de ellos? No. ¿Tú eres uno de ellos? No. Y maldijo ese nombre. ¿Y sabe qué, hermano? Pero hubo una gran diferencia entre Pedro y Judas. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que Pedro se humilló. Pedro supo reconocer su falta. Judas no, hermano. El diablo le engañó y por eso que se ahorcó. Si nosotros retrocedemos el tiempo, alabado sea el nombre del Señor, si Judas se hubiese arrepentido, el Señor Jesucristo lo hubiese perdonado. Pero todo eso, hermano, Dios lo permitió para que se cumpliese las sagradas Escrituras. Entonces, hermano amado, un siervo de Dios, un líder, ¿puede cometer errores? Por supuesto que sí. ¿No debe de cometerlo? Sí. Pero muchas veces cometemos errores. Pero hay que saberse humillar, hermano. Hay que reconocer que muchas veces le fallamos al Señor. Y cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, Dios, hermano, a pesar de eso, Dios nos va a respaldar. La Biblia dice que Dios levanta al caído. La palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Pedro se humilló. La Biblia dice que Pedro, luego de que el gallo cantó, bendito sea el nombre del Señor, él se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Antes que el gallo cante, tú, Pedro, me negarás 3 veces. Pedro se acordó. Y la Biblia dice que él lloró amargamente. Eso de llorar amargamente es sinónimo de que Pedro se arrepintió, hermano. Pedro se humilló y se da cuenta cómo nuestro Señor tuvo misericordia de Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos amados, le decía, cuando uno tiene estas cualidades, ¿sabe qué? Donde usted vaya, usted va a caer en gracia. Donde usted vaya, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a ayudar. Dios le va a poner gente a su entorno para que lo apoye. Él mismo se va a encargar de traer almas. Él mismo se va a encargar, hermano, de que venga gente y te apoye, incluso hasta económicamente, sin que usted presione, sin que usted condene, sin que usted use, alabado sea el nombre del Señor, el púlpito para atacar. Dios mismo va a poner el querer y el hacer en el corazón de los hombres conforme a su voluntad.
Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Jesucristo nos ha enseñado. Que donde Él iba, hermano, la gente lo esperaba con gozo y alegría. Porque Jesucristo marcaba la diferencia. Porque Jesucristo, cuando transmitía un mensaje, hermano, lo hacía con sinceridad, con humildad, con veracidad. Él era transparente. En Él no habían cosas, hermano, que dejaba a las personas en ascuas o vacilando de repente entre dos pensamientos. No, el mensaje de Jesús era tan claro, hermanos, tan genuinos, que la gente podía entender en aquella época. Y qué bueno, hermanos amados, que Jesucristo nos ha dejado su palabra bendita, para que nosotros podamos ahora aprender de Él. Y como dijo Pedro, ejemplo nos ha dejado para que nosotros sigamos su pisada. Y vamos a recordar acá un acontecimiento más. Bendito sea el nombre del Señor. Ya el ministerio de Jesús había crecido. El ministerio de Jesús se había hecho ya conocido. Conocían, hermano, muchos, porque habían recibido alguna sanidad, algún milagro. ¿Quién sabe, hermanos amados? Algunos de ellos que daban testimonio de Jesús eran leprosos, eran personas que habían sido liberados de demonios, porque eso es lo que Dios quiere, que no debemos de callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, si usted me hubiese conocido, yo era un hombre perdido, esclavo en todo tipo de pecado. Como pescador que antes era, hermano, yo paraba metido así. Era un hombre promiscuo, un hombre que estaba metido en los prostíbulos. Era un hombre, hermano, que estaba prácticamente en la vida bohemia, perdido en peleas, en drogas, en sexo, en toda cosa mala de pecado. Pero qué bueno, hermano, que un día Dios me alcanzó. Era un hombre muy grosero, como pescador que era malcriado, era un rebelde a mis padres. Pero yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, hermano, que Él un día me alcanzó. Gracias a Dios que Él permitió de que alguien me hablase del Evangelio. Él permitió que alguien me predicase de un Cristo que sana, de un Cristo que cambia, de un Cristo que transforma, de un Cristo que devuelve la personalidad, de un Cristo, hermano, que levanta a los hombres para que sean luz. Me hablaron de un Cristo poderoso, de un Cristo, hermano, de que todo lo malo lo vuelve bueno, de un Cristo que todo lo oscuro lo vuelve, hermano, transparente. Me hablaron de un Cristo que lo amargo lo vuelve dulce, de el odio lo vuelve amor. De ese Cristo me hablaron. Y de ese Cristo, querido hermano, amigo, te estoy hablando en esta noche. De un Cristo que puede solucionar tu problema, de un Cristo que puede de repente... El médico te ha dicho ya no hay solución para tu problema, ya no, solamente te quedan 3 meses de vida, pero sin embargo el Cristo que te estoy predicando en esta noche es un Cristo de los imposibles. La Biblia lo dice, hermano, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y eso es lo que a mí Dios me ha enseñado, de hablar de Jesús, de predicar de Cristo. Y va a ver usted los resultados, hermano. Donde usted vaya, te van a recibir con gozo. Te van a recibir con alegría. Como lo recibían a nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice acá en Lucas, el capítulo 8, el versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud que dice, con gozo, con alegría. Porque todo, dice, todo le esperaban, hermano. Jesucristo había acabado de liberar a un endemoniado. Había estado en una guerra o en una batalla espiritual, donde este hombre, la Biblia lo describe, hermano, como el endemoniado gadareno. Un hombre que andaba gritando, hermano, por los cementerios. Un hombre que muchas veces lo habían atado con
cadenas, con grietas, y dice que lo desmenuzaba, que gritaba, hermano, y vivía en los sepulcros. Era el terror y el pavor de la gente de aquellos tiempos, que dice que agarraba piedra y se golpeaba. Para que usted tenga una idea cómo este hombre estaba marcado todo su cuerpo, todo su rostro. Para que usted tenga una idea, hermano, cómo este hombre sufría. Porque eso es lo que hace el diablo cuando toma a una persona. Hermano, lo toma para hacerle daño. Cuando los demonios toman el control de un ser humano, de una persona, no es para tratarlo bien, sino para destruirlo, para dañarlo, tanto físicamente, tanto moralmente, tanto psicológicamente. Pero cuando el Cristo de la gloria viene al encuentro de alguien, hermano, Él puede darle solución a los problemas. Él puede liberar. Y Él lo sigue haciendo. Él me liberó a mí de los demonios que me tenían atados, aprisionados, de los demonios que tomaban control de mi vida. Jesucristo lo hizo. No lo hizo la religión. No lo hizo mi madrina, que en ese tiempo era una famosa bruja. ¿Cuántas veces, hermano, a mí me llevaron hacían mesada conmigo, hermano, para que de esta manera, según mi madrina, en el mundo, por cierto, madrina era una bruja, una hechicera muy famosa, hermano, incluso me hacían lavados y nada de nada. Me llevaron, hermano, al psicólogo, nada. Hasta que un día Jesucristo vino a mi vida y Él me liberó. Él me libertó y ahora puedo dar testimonio con veracidad. Puedo hablar, hermano, con convicción que Cristo sana, que Cristo cambia, que Cristo rompe las cadenas. Entonces, hermano, le estaba diciendo que Jesucristo había regresado de hacer una liberación. Y al regresar, alabado sea el nombre del Señor, dice que la gente lo recibía con gozo. Lo recibía con gozo, hermano. Se había ganado Jesucristo ese respeto. Se había ganado Jesucristo esa admiración. Con gozo, hermano. Preguntémonos, querido ministro, pastores, ¿cómo lo reciben a usted? ¿O cómo nos reciben cuando vamos a un lugar? Por eso que todo siervo de Dios tiene que tener una postura bíblica. Que no nos conozcan como el pastor con ciertos apelativos. Que no nos conozcan como el pastor chistoso. Que no nos conozcan como el pastor tal y tal y tal. Que nos conozcan, hermano, con respeto, con honra. Que donde vayamos siempre nos reciban con gozo los hermanos, con alegría, que ellos den testimonio. El siervo de Dios tal, el pastor tal, es un hombre de Dios, es un hombre verdaderamente que ama la obra de Dios. Pastor, ven, pastor, te invito, pastor. Pastor, ¿sabe qué? Ven para mi casa. Pastor, quiero compartir una bendición contigo, pastor. Pastor, cuando usted viene a mi casa, cuando usted no visita mi pueblo, cuando usted no visita, pastor, a tal lugar, la verdad, nos causa alegría. Usted nos transmite gozo, pastor. No sé, pastor, pero cada vez que usted viene a un lugar, sé que usted va a ser de bendición. Sé que en usted voy a encontrar una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Hermano, no es que yo me jacte, que Dios me guarde. Pero ha pasado que a veces hay ovejas que critican a su pastor, que critican a ciertos pastores, que a veces ellos te cuentan, ellos te dicen, y la actitud nuestra solamente debe ser de escuchar y orar. Nada más, hermano. Y no hablar mal de un pastor, sino más bien orar. Siempre tenemos que usar la diplomacia. Siempre tenemos que ser cuerdos, tenemos que ser prudentes ante tales situaciones. Es cierto, hay ovejas que están heridas, pero mientras que Dios te ha puesto a ti, es solamente para restaurar, para alentar. Y va a ver usted, donde vaya, te van a recibir con gozo, así como lo recibían a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, si a mí me reciben, a vosotros lo reciben. Si a usted lo rechazan, a mí me están rechazando.
La Biblia dice que aquí a Jesucristo, hermano, lo recibían con gozo. ¿Y qué más? Porque todo lo esperaban. Ya me imagino, hermano, que cuando Jesucristo estaba llegando, estaba apareciéndose ante la multitud. Yo me imagino que todo el mundo corría, hermano. Ahí viene Jesús y todo el mundo, me imagino, hermano, los niños ahí, todos pugnaban ahí, hermano, por verlo, por escucharlo a Jesús. De repente, por ahí, déjame verlo a Jesús, déjamelo, quiero verlo, quiero tocarlo. Y muchos hermanos estaban ahí, contentos, alegres, gloria a Dios, aleluya, ahí viene Jesús, gloria a Dios. Todo lo esperaban, hermanos. Había un despertar, había una motivación. Y esa motivación, ese despertar, no era algo llevado por las emociones carnales, no. Era que esa unción que Jesucristo impartía donde Él iba, hermano, motivaba los corazones. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hace el poder de Dios. Donde Jesucristo iba, hermano, ahí estaba la unción. Ahí estaba el poder de Dios que motivaba, que encendía, que llenaba, que ministraba. Ahí estaba el poder de Dios. Y la Biblia dice que todos, hermanos, le esperaban. Todos. No dice que algunos, no dice que media parte de la multitud, dice que todos lo esperaban. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos hermanos se inquietaban, muchos por ahí se arrimaban, muchos por ahí. Yo quiero verlo el maestro, quiero escucharlo. Yo necesito una palabra de consuelo, necesito una palabra de aliento, necesito una palabra de restauración, necesito una palabra de exhortación, de reprensión. Quiero verlo al maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí estaba Jesús. Donde él iba, hermano, siempre la gente lo esperaba. Sabemos que Jesucristo, quiero terminar, se fue, pero Él ha prometido regresar por segunda vez. Él lo ha prometido, hermanos. Yo creo a esa palabra. Creo a la promesa también de los ángeles. Pero la primera promesa que salió acerca de su retorno en el Nuevo Testamento, gloria a Jesús, salió primeramente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, hermano, claramente, nosotros podemos encontrarlo en el libro de Juan capítulo 14, del 1 hacia el 3. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, también cree en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Una vez que haya preparado lugar para vosotros, dijo Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Palabra del Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Por cierto, del Maestro Jesucristo, para aclarar. Entonces, hermano amado, fue la promesa que Jesús la dio. Luego también, hermano, los ángeles. Usted recuerda cuando Jesucristo, una vez que Él dio a detallar respecto también a sus discípulos las cosas que iban a acontecer en el futuro. Cuando Él, la Biblia dice que Él resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Y Él todavía estuvo acá en la tierra 40 días y 40 noches. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, Él estaba en el Monte de los Olivos, mientras que Él estaba dando algunas promesas acerca de la promesa de que esperen, acerca de la promesa del Espíritu Santo. Él le dijo, y recibiréis poder, y me seréis testigo en todo Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta la última de la tierra. Y mientras que Él le decía estas cosas, dice que Jesucristo empezó a elevarse. Y vino una nube, hermano, y lo desapareció de la vista de los discípulos. Y Él estaba mirando al cielo, hermano. Y de pronto dice que aparecieron dos varones con vestidura blanca. Eso usted lo sabe, siervo del Señor. Pero no está de más hacerle recordar. Aquellos varones con vestidura blanca le dijeron, oh varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús, sí, ese mismo Jesús
al cual ustedes lo han visto ir, ustedes han sido testigos, así como lo han visto ir, Él también regresará por segunda vez. Yo creo esas promesas. Yo creo que Jesucristo va a regresar por segunda vez, hermano. Creo que Él va a venir por su iglesia. Los apóstoles también hablaron. Pedro también habló. Santiago también habló. El apóstol Pablo, tanto en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Filipenses, él habló, hermano, también le habló a Tito, le habló a Timoteo acerca de la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo vamos a recibir a Jesús? ¿Lo estaremos esperando todos? Así como en el tiempo cuando Él estuvo en la tierra, la Biblia dice que lo recibieron con gozo y todos lo esperaban y con gozo. Jesucristo viene en cualquier momento. Estamos viviendo los tiempos proféticos de Dios, querido ministro, querido hermano. ¿Estaremos nosotros con gozo? ¿O estaremos alegando todavía? ¿O estaremos todavía peleándonos, mordiéndonos los unos a los otros? De repente atacándonos. Cuando hay gozo, hay unidad, hay amor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo tenemos que esperar a Jesús? Con gozo. Hermano, Dios puede permitir, acá en el Perú, solamente Dios lo sabe. Pero si bien es cierto, sé que la palabra de Dios no puede mentir. Y hay cosas que se tienen que cumplir. Por más que el hombre quiera impedir los planes, los propósitos de Dios, Dios tiene que cumplir su palabra. Es muy probable, Dios puede permitir que haya una persecución. ¿Acaso eso será un motivo de que uno pierde el gozo? El apóstol Pablo dijo, ¿quién me apartará del amor que es en Cristo Jesús? ¿Acaso será el hambre? ¿Acaso será la desnudez, espada, la persecución, la tribulación? Estoy seguro, dijo Pablo, que ni lo ancho ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrá apartarme del amor que es en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, hermanos, somos más que vencedores. La actitud de todo cristiano hoy en día, hermano, es que tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo con gozo. Y hay que esperarle, hermano. Las pruebas van a venir, las tribulaciones van a venir, las necesidades van a venir. A veces yo me sorprendo, hermano, y yo me pregunto, ¿acaso muchos hermanos no saben, no entienden los tiempos de Dios? Algunos hermanos tienen miedo al comunismo. Tienen miedo a que de repente se levante un hombre, a que se levante contra todo servicio de culto. No tengamos miedo. Tenemos que confiar en el Señor. El apóstol Pedro en una de sus cartas, escuche esto, el apóstol Pedro en una de sus cartas, para ser más exacto, 1 Pedro capítulo 4 versículo 12, ya Pedro como apóstol, no como discípulo, Pedro ya siendo tratado por Dios, un hombre cuajado, un hombre experimentado en quebranto, un hombre ya maduro. No era el Pedro que cortaba oreja, no, hermano. Ya era un Pedro que estaba dispuesto a padecer, incluso hasta morir por la causa de Cristo. Pero animando a los hermanos, porque en aquellos tiempos había una persecución tremenda. Nerón se había levantado con fuerza, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pedro, imagínense, aunque usted no crea, Pedro les estaba animando a los hermanos, diciéndole: hermano, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os extraña aconteciese, sino gócense, alégrense, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Jesús. Hermanos,
si padecemos por la causa de Cristo, tenemos que gozarnos. Por esa iglesia viene el Señor. Y cuando venga Cristo, tenemos que recibirle con gozo y esperarle, hermano, todos. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya estoy a punto ya de que me sacrifiquen. Pero ¿sabe qué? Dios me tiene guardado la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman mi venida. En esta noche, querido hermano, yo quiero hacer una oración por usted. Querido pastor, ¿quién no se aflige? ¿Quién de pronto no se desanima? ¿Quién de pronto no tiene luchas? ¿Quién de pronto no se desespera? Todos pasamos por eso. He pasado por situaciones bastante difíciles. Pero el momento, hermano, de la situación en la que he pasado, Dios me ha dado la fuerza, Dios me ha dado la victoria. No obstante, yo quiero animarlo a usted, pastor, ministro. Tal vez usted se encuentra hoy en día vacilando entre dos pensamientos, tal vez hasta dudando, porque he conocido ministros, pastores. Yo recuerdo, hermano, hace 25 años atrás, conocí un pastor que tenía 50 años en el evangelio, hermano, en el ministerio. Recuerdo que en una oportunidad me invitó a predicar. Yo estaba pastoreando en Pucallpa. Me invitó a predicar, me dice: pastor Emilio, quiero que predique a mi iglesia. Hermanos, luego el pastor me participó algunos alimentos en su casita, recuerdo mucho, y agarró, me puso la mano acá y me dijo: hermano Emilio, quiero que usted ore por mí. Pero antes que usted ore por mí, me dijo aquel siervo: pastor Emilio, ¿usted cree que Cristo venga por segunda vez? Imagínese el diablo hasta dónde ya le había puesto en su mente, hermano. Duda. Y me dijo aquel pastor: siervo, yo tengo 50 años en el evangelio y a veces como que estoy perdiendo la fe. Por eso te pido que ores por mí. Hermano, oré por aquel varón. Y recuerda, hermano, que vino una unción muy especial y Dios lo fortaleció. En esta noche, hermano, yo quiero orar por usted. Tal vez usted se ha debilitado. Tal vez ha perdido ese liderazgo. Tal vez ha perdido cierta autoridad porque le falló a Dios. Le falló a los hermanos. Le falló tal vez a su esposa. En esta noche yo quiero hacer una oración por usted. Sea sensible a la voz del Señor. Sea sensible. Allí donde usted está, dígale al Señor así: Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Padre, Señor, sabemos que tú eres bueno. Sabemos que tú vienes, Jesús. Sabemos que tú vienes. En esta noche te he pedido, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas. Queremos recibirte con gozo. Queremos esperarte, Padre. No solamente tener el conocimiento de que tú vienes, sino esperarte. No prepararnos, sino ya estar preparados. Porque la venida tuya, Jesús, está cerca. Orimai sutala. Orisaki kanda rimalimanda ramasaya. Oramaisu li sutalikanda rimalamanda ramasaya. Oramai urisutali amaisutalikanda ramasaya. Señor, fortalece a tus siervos. Fortalece a mis hermanos, que tu Espíritu Santo, Padre, que tu presencia, Señor, ahí rompe cadenas, rompe ataduras. Llena, Señor, llena, Padre. Traspasa esta pantalla, ahí el poder tuyo, tocando los corazones,
tocando las vidas. Llena de tu Espíritu Santo, llena de tu presencia, aleluya, sanando, Padre, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras de incredulidad, rompiendo ataduras, Padre, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, todo virus que haya tomado control de su cuerpo, en el nombre de Jesús, hecho fuera, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Oh, Ramay Sula, hay poder en Cristo Jesús, hay poder en Cristo Jesús. Llena a tus siervos, Padre, úngelo con el poder de tu Espíritu Santo, llénalo de tu presencia, Señor. Allí, Padre, obra, Señor. Levanta, Padre, levanta su ministerio, levanta, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla reconocer, resplandecer, Padre, en el nombre de Jesús. Obra en los corazones, obra en sus vidas, Padre. Te lo ruego de lo más profundo de mi corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque sé que tú siempre me oyes. Para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Sigue ayudándome, Padre. Sigue obrando en el corazón de mi esposa, en el corazón de mis hijas, Señor. Te ruego, Padre, que tú guardes a mi esposa, que tú guardes a mis hijas.